Perfecto. Hola, buenos días a todos. Igual os sorprende un poco con el título en inglés que salga alguien hablando en andaluz, pero soy una farmacéutica que lleva trabajando en el Reino Unido 14 años. He trabajado en todos los en 3 sectores, en comunidad, en hospital y después, por último, en atención primaria. Como tenemos muy poquito tiempo, voy a pasar así un poco por todo por encima. Después, más tarde, tendréis la oportunidad de preguntar cosas si os interesa algo en especial. Muchas gracias. A ver, ¿qué no pasa esto? ¿Me puede ayudar? ¿Cómo? Ah, vale. Espérate. ¿Pero tengo que darle al siguiente? Dos veces. Allí, vale. Vale. Bueno, estoy basada en el centro de Inglaterra, más o menos, en la provincia de Derbyshire, en el norte. Tengo asignados 6 centros de salud, más o menos tienen una media de unos 10.000 pacientes por centro, así que en total cubro como una población de 60.000 pacientes. Intentaré pasar un poco por mi día a día para que entendáis lo que hago allí como farmacéutica de atención primaria, cómo hemos llegado a hacer esto, los problemas que hemos tenido por el camino, un poco de una reflexión personal de lo que pienso que aportamos a los centros de salud como farmacéuticos clínicos y después un poco cómo ha evolucionado todo y lo que yo creo que está por llegar. Mi día típico de trabajo, eso es una foto de una típica sala de espera con los pacientes. Trabajo de 8 a 4, de lunes a viernes, porque yo he elegido trabajar esa hora. A las 8 de la mañana empiezo haciendo un poquito de más como trabajo administrativo, ¿vale? Un poco para espabilarme antes de que lleguen los pacientes. Y empiezo a mirar las pruebas sanguíneas que tengo en el ordenador y las cartas de alta. Después voy a entrar más con detalle en cada una de las actividades, pero voy a hacer una vista general para que os hagáis una idea. A las 9 de la mañana empiezo las citas con los pacientes. Normalmente las citas son entre 20 y 30 minutos. Revisiones de medicamentos cara a cara. Después de la consulta de por la mañana es cuando tengo la oportunidad de hablar con mis compañeros del centro. Viene muy bien para preguntar consultas que me puedan haber surgido a mí o al contrario, ellos para preguntarme a mí cosas. Y obviamente información del medicamento, que esa actividad la hacemos desde que entramos por la puerta hasta que salimos, obviamente. Por la tarde empiezo otra vez consulta. He puesto ahí simplemente como un ejemplo que a veces pueden ser visitas a pacientes que no pueden salir de casa. Y después a las 4 de la tarde termino. Un poquito para explicar mis actividades, he intentado lo que yo pienso que puede ser más interesante, intentar entrar en detalle. Cuando digo las pruebas sanguíneas que reviso, tenemos un sistema informático, no sé, igualmente aquí hay algo parecido, la verdad es que no tengo ni idea, en el que de forma electrónica tenemos todas las pruebas sanguíneas y las cartas de alta. ¿Por qué estoy yo metida en las pruebas sanguíneas? Porque obviamente muchas veces están incluidas en la revisión de medicación de pacientes crónicos o porque empiece algún tratamiento que necesite. Gracias, estaba muy alto. ¿Y ahora me escucháis? Ah, pues yo pensaba que no. Bueno, perdón. Lo que decía, y obviamente si he comenzado un tratamiento y he pedido pruebas, pues obviamente quiero ver los resultados. Todo esto no me lo invento yo, tenemos una lista ya establecida de lo que cada medicación necesita en cuanto a pruebas sanguíneas, y una cosa también que me da mucha tranquilidad es que cuando yo veo la prueba, el médico ya la ha visto antes. Entonces, como un poco de criba por si hay algo que yo pudiera pasar por alto, que obviamente no pase. Entonces, yo cuando lo veo está todo limpito y simplemente para que yo le dé el visto bueno. Las conciliaciones de alta también nos llegan electrónicas, no las veo todas, obviamente, simplemente el médico me filtra aquellas que piensa que puede ser un poco problemática o que piense, conociendo a sus pacientes, que puedan tener un problema potencialmente con esos tratamientos. Simplemente por curiosidad, el sistema electrónico se llama ICE y he puesto ahí una foto, no para que la veáis en detalle, sino para que tengáis un poco una idea de cómo aparece en el ordenador. Ay, que me voy.
Vale. Ahora voy a entrar un poco en lo que son las consultas con los pacientes. Como ya he dicho, diría que un 90% de las consultas son cara a cara. Hay dos tipos de consulta, una que puede ser rutinaria, simplemente porque el paciente le toque venir a hacer una revisión. Según el centro de salud, priorizamos a este paciente en grupo y pueden ser muy diferentes, depende de las prioridades de cada centro. Cuando los veo, yo le autorizo la medicación para los siguientes 12 meses, si es apropiado. Obviamente, otros pacientes hay que revisarlo antes de 12 meses. Normalmente, lo que yo hago, porque son mis competencias que tengo en recetar, son crónicos, pacientes con enfermedades crónicas a larga duración. También tengo competencia en anticoagulación, entonces veo a los pacientes anticoagulados también. Y simplemente es un poco un complemento de lo que ya se hace en el centro, que nosotros como que hacemos, pues le ponemos el lacito al final al regalo, ¿no? Y mando la receta ahora electrónica a la espina, que es donde se ponen todas las recetas que autorizamos. Tengo que decir que muchas de las consultas se van en derivaciones. Lo que quiero decir es que cuando alguno de mis compañeros ve a un paciente e identifica que puede haber un problema con medicación, me los mandan a mí. Entonces, estas son, digamos, mi urgencia de pacientes, ¿no? Que no son urgencias, pero que obviamente no es una revisión rutinaria, sino que me concentro en algo específico con el que tengan el problema. Las derivaciones me las hacen tanto como mis compañeros, los médicos, la enfermera, incluso los pacientes, si ya han venido a verme antes y me conocen, también hacen su propia cita. O los familiares de los pacientes o las farmacias comunitarias también derivan a pacientes. Otro tipo de consulta que hago son visitas a domicilio. Intento no hacer muchas porque la verdad es que es lo que más tiempo tardo. Y en lo que en la consulta puedo hacer en 15 o 20 minutos me puede costar a lo mejor una hora con un paciente si voy a verlo. Entonces, obviamente, no es el mejor uso del tiempo. Normalmente las derivaciones que nos llegan por visita son gente que tiene problemas con adherencia al medicamento, que necesita apoyo con sistemas de dosificación personalizados, y lo que hago para todo este tipo de cosas es que uso al técnico, que obviamente lo hace mucho mejor que yo en el sentido técnico, arreglar las cosas, y luego obviamente viene, me dice lo que ha encontrado, y ya si hay alguna decisión clínica que tomar, ya puedo yo decidir si tengo que ir a ver al paciente o no, pero en principio el técnico me hace el filtro. Un tanto por ciento pequeñito de las revisiones son por teléfono. Como ejemplo, pues puedo decir si, por ejemplo, una persona tiene un par de antihipertensivos, ya ha venido a hacerse las pruebas sanguíneas, todo está bien, el auxiliar le ha tomado la tensión, entonces tampoco hace falta que venga a verme, simplemente lo puedo llamar y preguntarle cómo le va. Y ya si se identifica un problema, se le puede pedir al paciente que haga una cita. Pero bueno, eso es solo un porcentaje bastante pequeño de las revisiones que hago por teléfono. Todo ello, y voy a pasar muy de puntilla, obviamente aplico la prescripción independiente. Soy prescriptora independiente desde el 2013 y obviamente prescribo solo en mi área de competencia, que es lo que he mencionado en el primer punto. Otra vez me he pasado. Vamos a ver, ¿por qué estamos haciendo allí lo que os estoy contando? A nivel local, a finales de los 90, principios del 2000, se empezó un proyecto de apoyo adicional a los centros de salud por parte de los equipos de farmacia de atención primaria. Cuando yo entré en el equipo ya llevaban haciéndolo como unos 8 años y ahora estamos en el 2016, o sea que llevan haciéndolo 16 años. Mi opinión personal, por lo que sigue todavía estando ahí y lo apoyan todos, es porque los centros de salud, que tenéis que entender que es una diferencia grande con aquí, son de gestión privada. Entonces, en principio lo que se le ofreció es que del presupuesto de medicamentos se le quitaba una proporción para pagarnos a nosotros. Entonces, no tuvieron que hacer ninguna inversión activa y luego empezaron de momento a ver el beneficio, con lo cual lo han mantenido porque han visto que les merece la pena. Otra cosa yo creo que sería si tuvieran que pagar de su bolsillo, pero para mí eso ha sido el éxito del proyecto. A nivel nacional han pasado muchas cosas diferentes, como aquí en las diferentes comunidades autónomas hay cosas tan diferentes, igual pasa allí. Lo bueno que ha pasado a nivel nacional, que pasó el año pasado, que la NHS ha anunciado la inversión tan grande en farmacéuticos clínicos para atención primaria, 112 millones de libras. En 5 años quieren formar a 1.500 farmacéuticos para trabajar en atención primaria. Entonces, eso un poco, nuestra integración que ya estaba, pues la ha consolidado un poco más si cabe. No sabemos muy bien por dónde va a salir eso, está obviamente en progreso, pero
es una cosa que nos ha ayudado bastante a potenciar nuestro rol, que ya lo estábamos haciendo. El éxito a nivel nacional de esto va a depender mucho de un factor que obviamente entiendo que no es el caso aquí, que es que lo que pasa allí es que no hay médicos de familia. Hay un problema muy grande con médicos de familia. Y no voy a entrar en detalle, os puedo hablar un montón de rato de eso, pero lo voy a dejar. Otra vez. Vamos a ver, no ha sido todo un camino de rosas, porque estáis aquí escuchando y pensaréis, ¡ay, qué guay, mira lo que hacen, todo muy bien! La verdad es que ha sido difícil. Cuando yo entré en el equipo no se hacía lo que se hace ahora, hemos cambiado muchas cosas, todo enfocado a más trabajo clínico y que los técnicos hagan más el trabajo técnico. La primera barrera y lo más evidente es un poco la reticencia de los propios compañeros, médicos y enfermeras, que pueden pensar, ¿no?, que te metes a quitarle un poco su trabajo. Aunque eso parece lo más evidente, en realidad yo personalmente no me lo he encontrado, porque enseguida que empiezas a trabajar y ven que aportas y que tienes tu parcela y que tienes muy delimitados tus límites, no tienden a preocuparse. Sí tengo compañeros que le ha pasado y que han tenido problemas en ese sentido. Y ya no sé si es la manera en que se han integrado en los sitios, pero como ya digo, yo personalmente no he tenido problema. Al contrario, si no vas, ya te están llamando y ¿qué pasa? Necesitamos más tiempo de ti. Para mí, el problema más grande que hemos tenido es la financiación. Porque aunque los médicos lo han visto como beneficio, la autoridad local no siempre lo ha visto, porque obviamente comparado a las actividades que ahorran dinero, no produce, para el Departamento de Finanzas, no produce beneficio. Obviamente, como clínicos, sabemos que el beneficio no siempre es económico, que el beneficio puede ser para el paciente. Y eso es una de las cosas que más trabajo nos ha costado. Obviamente, hemos sacado nuestras maneras de justificar nuestras actividades, pero hemos tenido que hacer auténticos malabares con ello. Y otra cosa tercera, que para mí se ha hecho evidente en el último año, cuando han anunciado que se necesitaban tantos farmacéuticos, es que no había gente preparada para hacerlo, porque los equipos de atención primaria no estaban centrados en eso. La gente que venía de hospital no tenía experiencia en atención primaria. Entonces, esto se está empezando ahora a solventar con el programa estructurado que han creado entre el Centro de Posgraduado Farmacéutico y la autoridad de la NHS, que se encarga de la educación de los sanitarios. Entonces, han hecho un programa que se llama un Pathway, que son de 18 meses. Que yo no sé muy bien, porque a mí me costó mucho más tiempo que eso, pero bueno, eso es lo que han hecho. En 18 meses van a formar a farmacéuticos clínicos de atención primaria. Yo creo que el programa no es perfecto, pero creo que por lo menos es un punto de partida y ya a partir de ahí se puede modificar un poquito, pero por lo menos hay algo, porque es que hasta el año pasado es que no había absolutamente nada. Era todo, cada uno venía de su padre y de su madre y hacía lo que podía. Por lo menos va a haber una estructura de la que se puede empezar. El título de la presentación decía que si merecía la pena que un farmacéutico se integrara en el centro de salud. Como podréis imaginar, yo creo que mi respuesta es que sí, pero voy a intentar justificarlo con ciertas cosas. Y esto es un poco mi reflexión a lo largo de los años en lo que creo que hemos aportado. Primero, cohesión a los equipos, porque entra en un equipo que la intervención más común es recetar, o sea, medicamentos es lo que hacen, cada consulta genera una receta. La mayoría de las consultas generan una receta. Y estaban trabajando en equipos que no tenían un especialista en el medicamento. O sea, que parece casi que no, es un sinsentido. Entonces, para mí eso ha sido muy importante para la integración en los equipos, dar la cohesión desde el punto de vista del farmacéutico. Desde el punto de vista de la financiación, hay varios estudios que han demostrado estas cifras que os voy a decir. Os he puesto un enlace ahí abajo con uno específico por si alguien tiene interés, pero está bastante reconocido que por cada libra que invierte en el equipo de farmacia gana 2 libras. O sea que cualquiera persona de finanzas que vea eso le parece muy bien. Otra cosa muy importante, obviamente teniendo ya un farmacéutico ahí es más fácil relacionarse con los otros sectores asistenciales a través de los propios equipos de farmacia de esos sectores. En mi caso personal, porque he trabajado en comunidad hospital en la zona donde trabajo ahora, los contactos ya los tenía, pero obviamente en los sitios donde la gente no tiene los contactos es más fácil hacerlo si trabaja en el equipo de farmacia, porque a ti te tienen si necesitan algo de allí, te tienen a ti de contacto y tú
lo tienes más fácil, en teoría, un poco relacionarte con tus compañeros, aunque otra vez, experiencia personal ha sido muy buena, no todo el mundo ha tenido una buena experiencia con esto donde yo trabajo. Otra aportación muy buena que creo que hacemos al centro de salud es desde el punto de vista del paciente. Instantáneamente, cuando ya te pones tú allí, ya tienen un acceso a la información, al medicamento que antes no tenían y, obviamente, incluso en mi caso, al ser prescriptor, mejor acceso a la propia medicación, porque no tienen que esperar a hacer una cita con el médico, que está normalmente bastante colapsada, incluso la enfermera. En algunos sitios tenemos 2 meses de lista de espera para ver a la enfermera. Y yo tengo mi cita disponible en el día, con lo cual hay una diferencia bastante grande. También tiene sentido que ya que estará allí como farmacéutico, no solo desde el punto de vista clínico, de un poco que la adherencia a los formularios, que todo se haga como se supone que se debe hacer, sino el proceso mismo de elaboración de recetas. Hemos sido clave, obviamente, en la implantación de la receta electrónica. Si no hubiéramos estado allí, eso hubiera sido logísticamente una cosa bastante complicada. Entonces, al ser el farmacéutico en el centro de salud, está en una posición muy buena obviamente, de que todo funcione como tú quieres. Otro punto ya, que también creo que es bastante evidente, es desde el punto de vista de la educación, no solo de nuestros colegas. En cuanto sale una guía nueva, cambia un poco un tratamiento, les podemos actualizar, pero también de pacientes. Tenemos grupos de pacientes, o sea, el farmacéutico llama a los pacientes, por ejemplo, de EPOC. Entonces, formamos un poco parte de la rehabilitación pulmonar y obviamente nuestra área es los inhaladores, mejorar la técnica, y para ello usamos a los técnicos. También tenemos grupos de diabetes, tenemos grupos también de intentando que no se haga tanto despilfarro de medicamentos, un poco para concienciar al paciente. Y obviamente el potencial es masivo, porque se puede hacer muchísimas más cosas, como más tipo prevención también, que todavía no hacemos, pero que espero que hagamos pronto. ¿Cuál creo yo que es el futuro? Primero, entender de dónde venimos. Cuando yo empecé en Inglaterra, no en atención primaria, sino en Inglaterra, había muy pocos farmacéuticos de atención primaria en cada zona. Y claro, se dedicaban más a labores que eran de decir lo que tenían que recetar a los médicos. Después vi un cambio muy grande, que es que ya los equipos de atención primaria se metieron en los centros de salud, pero sobre todo para hacer intervenciones costo efectivas. Entonces, no estaba centrado en el paciente, estaba más centrado en la agenda que llevábamos de que teníamos que ahorrar dinero. Y por último, en los últimos años estamos desarrollando más el rol de farmacéutico de atención primaria clínico. Para que os haga una idea, en mi equipo, más o menos, que hagan lo que yo, somos un 20%. El 80% de mi equipo todavía sigue haciendo los 2 circulitos primeros, que no es que no haya que hacerlo, está bien, pero obviamente lo que se demanda ahora es más apoyo clínico en los centros. Espero que todo vaya en el camino que queramos. El proyecto de la Seguridad Social está ahí y también estamos ahora mismo, mi jefa está trabajando en un proyecto de transformación y sostenibilidad, que no sé hasta qué punto se publicita fuera del país, pero básicamente el NHS está haciendo una revisión de todos los servicios que se ofrecen, no en atención primaria, sino en todos los sectores, para ver si se puede trabajar, obviamente es todo porque no hay dinero, para ver si se puede trabajar de forma más innovativa, ¿vale? De forma un poquito más inteligente, que no se hagan las cosas porque siempre se han hecho, sino que se hagan las cosas porque vamos con ellas a llegar a un sitio. Simplemente me parecía interesante traerlo a este foro porque esto es lo que yo creo que viene en el siguiente año. Aparte de este proyecto de transformación y sostenibilidad que se está llevando a cabo ahora, una de las cosas que se hizo el año pasado son los proyectos vanguardia. Se llaman allí Vanguards. Se cogieron a 50 proyectos en el país de trabajo innovativo y destacar que de los 59 están relacionados con integración de los equipos de farmacia. Hospital, atención primaria y comunitaria. No los 9 están integrando a los 3, pero o a los 3 o a 2 de los 3. Con lo cual es muy interesante y pienso que no solo allí, pienso que en muchos de los países se está llevando hacia eso. He puesto un par de ejemplos que no los voy a detallar porque no me da tiempo,
pero simplemente, por ejemplo, en Salford y en Northumberland se están haciendo este tipo de integraciones. Son proyectos que solo se empezaron el año pasado, con lo cual todavía no se han evaluado, pero esos 2 proyectos consisten en integrar el farmacéutico del hospital en atención primaria y usar al farmacéutico comunitario también para ciertas cosas, porque tampoco somos súper farmacéuticos, no lo podemos hacer todo solo. Y una de las cosas por las que yo lucho más es porque cada uno haga su parcela, lo que pueda, y que una persona supervise todo. Y, en contra de las estadísticas, he terminado antes de tiempo. Así que si tenéis alguna pregunta después, en el coloquio la podemos hacer. Muchas gracias.